Ahora empezamos con el diálogo. Tenemos una hora para esto y concluimos el evento. Me gustaría invitar a los ponentes a que pasen y aquí cuando estén los presento, si me permiten. Al parecer, ahí está. Los voy a invitar porque como que no quieren pasar. Los voy a aquí exponer. Marie-Claire Acosta. Marie-Claire, Carla Barrera, Magdalena Sepúlveda, José Octavio López, Irene Tello, Julio Sotelo. Bien, entonces vamos a empezar un diálogo. Lo primero que yo creo que nos tenemos que preguntar es, a ver, ¿por qué si estamos hablando del tema de anticorrupción y tenemos varias tareas y varios pendientes, ¿por qué hablamos ahorita del tema de salud? Entonces, es una pregunta, ¿no? O sea, ¿para qué? Yo lo pongo de esta forma. México tiene 3 grandes retos a corto plazo de agosto a diciembre para el Sistema Nacional Anticorrupción. El primero es, necesitamos que se nombre un fiscal general, un fiscal anticorrupción y magistrados. Lo tenemos que tener. Primer reto, corto plazo. Segundo reto, tenemos que tener un fiscal general autónomo. El momento que no tengamos realmente un fiscal general autónomo, esto no va a funcionar. Entonces tenemos que nosotros conseguir 117,000 firmas para promover esta iniciativa del fiscal general autónomo. Segundo reto, de aquí a diciembre. Tercer reto, los sistemas estatales anticorrupción. Aquí en Coparmex, varios de los socios de Coparmex o forman parte del Comité de Participación Ciudadana o forman parte del Comité de Selección o son muy activos en el tema de corrupción. Aquí es algo que tenemos un gran liderazgo de nuestro presidente Gustavo Doyos, hay que impulsar eso. Los sistemas nacionales de anticorrupción lo tenemos que hacer. 3 grandes retos de aquí a diciembre. De diciembre al otro diciembre tenemos otros retos, pero esos son a corto plazo. Ahora la pregunta es, ¿por qué estamos hablando de salud ahorita y derechos humanos? ¿Por qué estamos haciendo eso? Si nosotros vamos a tener un sistema nacional anticorrupción, tenemos que identificar por proyecto, o sea, no podemos empezar con todas las áreas. Lo que queremos nosotros es, ¿por qué no agarras un sector? Enfócate un sector, ya cuando tengas toda estructura. Enfócate al sector, ver cuáles son sus debilidades y luego te mueves a otro sector. El momento que quieras hacer todo, vamos a estar aquí en 12 años hablando del Sistema Nacional Anticorrupción y etcétera, que es pura teoría. Vámonos a acciones. Por eso, Marie-Claire Acosta, especialista en derechos humanos y anticorrupción, se le ocurrió esta idea, ¿no? Y qué mejor, Marie-Claire, ¿no? Y con Luis Manuel, nuestro amigo Luis Manuel Pérez de Hacha, que deberías de estar aquí, Luis Manuel, pero no sé por qué estás allá, pero bueno, ahí empezó la idea por ustedes dos. Pero bienvenido, Luis Manuel, estás en casa, tú eres Coparmex. Entonces, fíjate, unos datos interesantes. ¿Por qué salud? Y la verdad, cuando empezamos esto hace como unos 5 meses, ¿no? Más o menos, 6 meses, empezamos a investigar y empiezas a leer sobre el tema y la oportunidad y los actos de corrupción que hay en el sector salud y cómo afecta el derecho humano. Es cuando Marie-Claire y Luis Pérez de Hacha dijeron, a ver, vamos a hacer algo al respecto. 3 características, lo digo y luego ya empezamos, les digo cómo la dinámica y luego empezamos el panel, pero me gustaría nada más, si ustedes me lo permiten, quería hacer como una introducción, por qué la importancia de derechos humanos y anticorrupción. El primero, el IMCO sale en 2018 y dice, en su estudio de riesgo de contrataciones, ¿no? Dice, a ver, yo voy a hacer un estudio de todas las entidades federativas y le voy a poner riesgo a todas las entidades que tienen las unidades de compras, ¿no? Recursos materiales, recursos humanos, lo que sea. Resultó que la Comisión Federal de Electricidad tiene 91 áreas de riesgo para contrataciones. Cuando digo riesgo es que hacen la área gris y compran algo, venden algo y está medio raro. 91.
El IMSS sale con, el ISSSTE sale con 46 unidades de compra medio raras, el IMSS con 42, aeropuertos 28 y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte 18. Fíjense nada más, de las altas riesgos son dos, IMSS y el ISSSTE, y nadie lo traía en el radar, número uno. Dos, cuando hay una contratación y yo la veo mal, ¿qué le hago? Yo denuncio esa contratación. Yo digo, oye, espérame, esta denuncia estuvo medio raro, a ver qué pasó. Voy ante la autoridad, obviamente no se ha hecho nada, pero voy y digo, oye, espérame, esta contratación estuvo mal. Fíjense las estadísticas ahora, de denuncias de contrataciones del IMSS son 890, son las más altas, para empezar, de denuncias de contratación. 895 denuncias del IMSS en sus contrataciones que estuvieron medio gris, no muy claras, eso. Del ISSSTE 145 denuncias en las contrataciones que hicieron el año pasado. El año pasado. O sea, las primeras dos de denuncias fue sector salud. Ahora, pero viene la parte de derechos humanos, como decía Jan Yarab. O sea, cuando haces esas tranzas en el sector salud, ¿a quién afectas? Derechos humanos de la gente, de los niños. Eso es lo que da más coraje. Bueno, tercero con esto. Cuando tú vas y presentas quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, adivinen quiénes son las dos áreas que tienen mayor quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 2.132 el IMSS, ¿no? 903 el ISSSTE. Con estas tres estadísticas decimos, hay que hacer algo y hay que dialogar sobre el tema de derechos humanos, anticorrupción en el sector salud. Marie Claire va a decir las conclusiones, pero en términos generales eso es lo que queríamos. Si me permiten, y ya empezamos con el diálogo, me permiten dos cosas. La primera es presentar a nuestros invitados, que muchas gracias por venir. Segundo, comentar un poco la dinámica del foro, porque yo tengo una hora y me toca ser el malo del administrador del tiempo. Pero bueno, el primero, Marie Claire Acosta, ¿no? Nuestra amiga Marie Claire Acosta, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y una de las personas que dijeron hay que hacer algo al respecto junto con nuestro amigo Luis. Marie Claire Acosta. Carla Fernanda Barrera, especialista en prevención de la corrupción en el sector público de las oficinas de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Magdalena Sepúlveda, ex relatora especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza de los derechos humanos y actualmente es investigadora asociada senior del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social. Número 4, nuestro amigo José Octavio López, integrante del Comité de Participación Ciudadana, también alguien de casa aquí que trabajamos. Quinto, Irene Tello, directora ejecutiva de la Asociación Civil Impunidad Cero. Va a estar interesante lo que va a decir sus estudios. Sexto, Julio Sotelo. Ahora sí que el que tenemos, don Julio, es el que está, ahora sí, 100% metido en el sector. Estimado Julio, bienvenido. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para cubrir todo este diálogo en una hora? Hay un reloj aquí que ustedes no alcanzan a ver, pero hay un reloj. Ojalá sé que el reloj no cuente para mí, porque yo sí me pongo nervioso cuando me ponen el reloj y empiezo a hablar. Pero bueno, cada uno va a tener 5 minutos. En esos 5 minutos va a ser 3 rondas. La primera ronda va a ser de 5 minutos cada uno, donde yo le voy a plantear una pregunta y como a los 2 minutos más o menos le voy a hacer una señal porque le tengo otra pregunta para concluir sus 5 minutos. ¿Están de acuerdo con esa parte? ¿Sí queda claro? Ok. La señal va a ser así o a lo mejor, pero les mando una señal para hacer la segunda pregunta. Segunda ronda. En la segunda ronda vamos a hacer 3 minutos cada uno y le voy a plantear una pregunta también en seguimiento a lo que tengamos en este diálogo, 3 minutos. Y al final va a ser solamente 1 minuto para que nos den su mensaje final. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok. Ahora, voy a empezar con algo muy general que tiene mucha experiencia y si se fijan en los ponentes tenemos expertos en el tema internacional y en nacional. Yo creo que mejores prácticas del tema internacional es como puede. Magdalena. Es una pregunta para ti. Esta es una pregunta ahora sí que a 13,000 pies para empezar a entrar al tema de salud y la experiencia que tú estás viviendo en los temas internacionales sobre este. Entonces mi pregunta es, ¿nos podrás explicar en qué consiste el derecho de salud
y las obligaciones que tienen los países en esta materia. Entonces, empieza el reloj con 5 y como a los 2 te hago la siguiente pregunta. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Creo que los exponentes de las presentaciones magistrales ya abarcaron bastante de este tema. Es importante decir que cuando hablamos del derecho a la salud no estamos hablando de un derecho a estar saludable, sino que el contenido de este derecho, que ha sido delimitado por los órganos de supervisión de derechos humanos, marcan ciertos elementos claves que ya mencionaba Jan en su presentación. Habla de accesibilidad, disponibilidad, de calidad en materia de acceso a la salud. Sin embargo, lo importante que hay que destacar aquí es que el derecho a la salud, los estados tienen la obligación de implementarlos de manera progresiva. Esto no significa que no exista ninguna obligación. Las obligaciones están en 3 niveles y esto es muy gráfico de explicar. El primer nivel es un nivel de las obligaciones negativas en materia del derecho a la salud, que significa que los estados, los agentes estatales, tienen que abstenerse de hacer un daño a la salud. Por lo tanto, por ejemplo, tendrían que abstenerse de coludir con farmacéuticas, de hacer un soborno en materia de licitación de hospitales, de capacitación, etc. Un segundo nivel que es muy importante es un nivel de proteger. Deben crear las condiciones para proteger a los ciudadanos en su derecho a la salud. Y debido a que en la mayoría de los países hay un diferente grado en el cual se da responsabilidad al sector privado, es el Estado el que tiene la obligación de crear una regulación que nos proteja de abusos tanto de los proveedores de sanitarios privados como de las compañías de seguros, por ejemplo. El Estado tiene que estar ahí para protegernos. Y el tercer nivel es un nivel de cumplir o de una satisfacción efectiva, que es que crea las condiciones. Y si un Estado no toma las medidas para erradicar la corrupción en el sistema de salud, no está definitivamente cumpliendo con este nivel de obligaciones ni con las otras. Perfecto. Ahora, Marie-Claire y Luis me dieron una cátedra de anticorrupción y salud, entonces aprendí muchos de ellos. Las estadísticas que mencioné ahorita, que cómo está en México, recuerdan las contrataciones, las denuncias, o sea, te da una idea de que hay un problema ahí grave. Ahora, mi pregunta es para ti, tú que conoces muy bien este tema de salud, ¿por qué está tan susceptible a la corrupción el sector salud? ¿Y por qué nadie habla de esto, de la corrupción en el sector salud, cuando las estadísticas están aquí y nadie se enfoca? O sea, ¿qué pasa? Creo que un problema muy grave es que cuando existe mucha corrupción llegamos a una normalización de la corrupción en el área de salud. Y esta situación es muy grave. Cuando el consumidor, el paciente que va a un servicio sanitario, entiende que es normal pagar para saltarse la fila o para que lo atiendan o para que le den la medicina. Si el médico o el actor sanitario considera que es normal, que todos sus colegas lo hacen, tener un absentismo, derivar pacientes del sector público a su consulta privada, utilizar la maquinaria o el equipo médico público para su consulta privada. Cuando llegamos a esta situación de esta normalización, o la autoridad pública que considere que el desvío de medicamentos destinados al sector público, al mercado negro, es algo normal, todos lo hacen y así voy a sacarme mi recorte, total, todo lo hace, estamos en una situación bastante grave. Y creo que el mirar esto desde un enfoque de derechos nos pone de manifiesto el que estas son políticas o delitos o abusos que tienen una víctima. No podemos pensar que cada vez que el médico hace esto nadie se ve perjudicado. Si hay víctimas, las víctimas son los sectores más vulnerables de la población en este país. No son solamente las personas que viven en situación de pobreza, sino también comunidades indígenas, por ejemplo, el migrante. Y eso es algo que hay que darle una mayor atención. Los otros casos es, digamos, la complejidad del sistema de salud. Como bien decía Marie-Claire, existe mucha incertidumbre cuando estamos hablando del sistema de salud. Existe incertidumbre porque no sabemos quién se va a enfermar, cuándo se va a enfermar, ni de qué se va a enfermar. Por lo tanto, es muy difícil asignar recursos de manera efectiva. No sabemos si va a venir una
enfermedad que afecte a la población y cómo destinar. Y cuando hay esa incertidumbre, hay una inefectividad que abre paso a la corrupción. También existen las grandes asimetrías de poder y de información. Y esto que lo mencionaba ya Marie Claire, significa básicamente que los proveedores de salud saben mejor que nosotros como pacientes cuál es el sistema de salud o el tratamiento médico. Pero las farmacéuticas también saben más de sus productos que los propios proveedores de la salud. Y las aseguradoras saben más de qué enfermedades están atacando a la población que las propias autoridades médicas. Y al mismo tiempo saben más de la situación médica del paciente que el propio paciente. Tienen el acumulado de la información. Y al mismo tiempo hay pacientes que quisieran no dar información médica a la aseguradora. Frente a toda esta situación, hace que haya un campo muy abierto para que haya corrupción en el sector salud. Muchas gracias. Uno de los temas que vimos que hace falta en México, bueno, están estas estadísticas y luego tú ves ensayos y como que llegas a tus conclusiones para preparar, pero realmente con estas estadísticas, y hay más de actos de corrupción, y pongo un ejemplo, aquí está Juan José del Comité de Participación Ciudadana Veracruz, lo que pasó en Veracruz, que hicieron corrupción por temas de medicinas y los afectados son los niños. Pero bueno, la verdad es que no hay un estudio en México sobre temas de corrupción y salud, no hay muchos. Impunidad Cero, y es para ti, Impunidad Cero es yo creo que de las organizaciones que me gustaría también, que si no la conocen, que se metan a su página web y vean su estudio porque está muy interesante, muy profesional el trabajo que tienen. Entonces la pregunta para ti es, no hay muchos estudios, pero los que ustedes están elaborando, que traen un liderazgo ahí, ¿qué han encontrado ustedes sobre el tema de salud y corrupción? Pues justo tenemos dos estudios, uno se refiere a impunidad en casos de negligencia médica. Como se mencionó al principio, también la parte de negligencia médica tiene que considerarse como una violación al derecho humano de la salud. Cuando hay impunidad en estos casos, que es una de las cosas que determinamos, la mayor porcentaje de denuncias que se presentan ante la CONAMED, sobre todo vienen del sector privado. Entonces ahí nos refleja mucho que la gente que tiene que acceder a los servicios de salud público no tiene la capacidad de dar seguimiento a una queja médica y probablemente acaba en impunidad. Eso acaba repercutiendo en todos nosotros. Y el segundo estudio que estamos elaborando, que saldrá en octubre de este año, tiene que ver con exactamente la parte de corrupción y las irregularidades destinadas a los recursos que se destinan al sector salud, más específicamente al Seguro Popular. Entonces, lo que estamos así analizando un poco es para intentar identificar estas irregularidades, qué tipo de irregularidades son, cuáles son los estados que más irregularidades reportan para la parte del sector salud, en específico el Seguro Popular, y cómo acaba esto repercutiendo en el servicio que reciben los usuarios. Si revisamos la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental 2017 del INEGI, vemos que 47% de la población que recibe el Seguro Popular se siente satisfecha con el servicio, lo cual nos habla de menos de la mitad de las personas que se sienten satisfechas con el servicio. Alrededor de 37% reportan que hay suficiencia de medicamentos. Por lo tanto, la mayoría sabe que no hay suficiencia de medicamentos en el Seguro Popular. Esto nos parece gravísimo porque el Seguro Popular se creó, como muchos de ustedes sabrán, para intentar dar aseguramiento de salud pública a la gente que no podía tener seguro, ya si fuera por el IMSS, por el ISSSTE o algún tipo de seguro privado. Entonces, como hemos visto muchas veces, la gente más vulnerable acaba afectada por los desvíos de recursos masivos que se dan en los estados respecto al sector salud. Sin embargo, si no podemos comprobar qué es lo que pasa con esos recursos y la parte que nos interesa a nosotros, qué tanta impunidad hay en ese sector, porque lo que acabamos viendo es la Auditoría Superior de la Federación detecta las irregularidades y en el momento en que pasan tanto a Secretaría de Función Pública como a la PGR, perdemos el contacto de lo que pasa con esas irregularidades, de lo que está levantando la Auditoría Superior de la Federación y acabamos diciendo que la gran mayoría de estas cosas que se siguen viendo año con año acaban en impunidad y por lo mismo se siguen viendo las irregularidades año con año. Muy bien. Yo creo que este tipo de estudios nos ayuda mucho, primero para subir el tema de salud, es decir, en México este es tema de salud, aquí hay corrupción. México en el tema de salud hay impunidad, o sea, como tú dices, yo no he escuchado nada de que alguna empresa o nada más el gobierno de Veracruz que se metió, pero realmente, y es que está Juan José aquí, pero lo está apuntando, pero hay impunidad en esto. Y aparte, como tú bien dices, no hay un canal para darle seguimiento. Ahora, si yo quiero investigar algo,
yo tengo acceso a la información, ¿no? Y con ese acceso a información yo puedo recabar información, que seguro tú lo estás haciendo para recabar esto. ¿Qué tan fácil es recabar información de este sector salud y estos actos de corrupción? Me imagino que te ayudan para tus ensayos, ¿no? Pues esa es otra cosa que también nos hemos enfrentado continuamente, la parte de la opacidad en el sector. No solamente la opacidad, sino la forma en que está estructurada el financiamiento en el sector salud hace muy difícil el seguimiento de los recursos. Por ejemplo, solamente para poner el ejemplo del Seguro Popular, podemos ver que recibe recursos de la Federación, del FASA, de los estados, de cada uno de los usuarios del sector salud. Esto acaba en un fondo que se destina al Seguro Popular, que después es imposible saber qué dinero se destinó para qué cosas. Al final las irregularidades son las mismas y se reportan ya sea por FASA o por Seguro Popular, pero para destinar qué parte del recurso de la Federación o de los estados fue mal usado, es muy difícil dar el seguimiento. Y al final el control acaba en los estados, independientemente que es dinero federal, donde se nos pierde muchísimo la capacidad de dar control y una buena gestión de estos recursos, y empezamos a ver no solamente la parte de corrupción, sino la parte de impunidad, porque ya cuando tenemos datos de la Auditoría Superior de la Federación es lo mismo, ¿no? Nos reportan las cantidades de cifras de irregularidades que son bestiales. Tan solo para 5 estados tenemos más de 3,000 millones de pesos en irregularidades, y luego lo que vemos es que la Auditoría Superior de la Federación manda recomendaciones o acuerdos, solicitudes resarcitorias que acaban básicamente sin saber qué pasa, porque perdemos el contacto ahí. Ya no sabemos qué pasó, si la Secretaría de la Función Pública realmente impuso las sanciones administrativas correspondientes, si la PGR realmente llevó a cabo las investigaciones adecuadas y las denuncias de los hechos penales, y ahí es donde vemos que la corrupción y la impunidad acaban afectando completamente al sector salud. O sea, tenemos que elevar el tono para que la sociedad en el sector privado, ¿no?, y la sociedad y el gobierno tomen en consideración que es un área donde hay corrupción y no lo traemos en el radar, ¿no? Creo que es tus estudios, estas pláticas, el involucrar el aspecto internacional, creo que es un inicio, ¿no? ¿Coincides conmigo? Sí, definitivamente. Yo creo que también es que la gente entienda que la impunidad está en todos lados, que desgraciadamente todos podemos caer en ello, y las consecuencias desastrosas que tienen los actos de corrupción, ¿no? Ya sabemos que la corrupción mata y acaba también perjudicando el derecho a la salud de una manera fundamental, y creo que la única manera que podemos probar esto es que realmente determinemos que el mal uso de manejo de recursos públicos acaba incidiendo directamente en los servicios de salud a los que tienen acceso los usuarios de menos recursos económicos. Bien, muchas gracias. Marie Claire, el tema de anticorrupción, ahora sí que uno de tus temas. Diferentes países crean mecanismos para combatir la corrupción, a lo mejor crean una superfiscalía, ¿no? Y tienen muchas veces éxito, ¿no? Pero no jalan a la sociedad o no tienen un marco legal, pero meten gente a la cárcel. El caso de Guatemala es un caso, ¿no? Y estamos viendo por todo el mundo, Argentina, que hicieron un cateo hoy en la mañana, la expresidenta, y me voy a Brasil, ¿no? Y aquí tenemos pendientes de ese asunto Brasil acá. Y crean fiscalías o crean sistemas. Mi pregunta es, aquí, ¿qué mecanismos hemos creado para combatir la corrupción en México? Muy general, pero a ver si nos puedes. Bueno, pues desde luego Coparmex ha creado un mecanismo y es un mecanismo muy importante, pero además contamos, como todo el mundo sabe, con el Sistema Nacional Anticorrupción, que es un sistema que está todavía en construcción, lamentablemente porque no se ha terminado de integrar precisamente en la parte punitiva del sistema. Sí, lo dijiste al inicio, pues todavía no tenemos un fiscal general, todavía no tenemos un fiscal anticorrupción y todavía no tenemos a 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero yo iría un paso más allá. Tampoco sabemos realmente qué están haciendo los órganos internos de control en el sector salud. Yo, además de estar en el Sistema Nacional Anticorrupción, soy parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, soy consejera. No hay sesión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Consejo Consultivo, en donde no veamos por lo menos 3 o 4 recomendaciones de casos verdaderamente desgarradores de violación al derecho a la salud, generalmente de mujeres y niños
y muy, muy regularmente indígenas. Todas las recomendaciones están muchas veces, es decir, están dirigidas a muchas autoridades, pero a los órganos internos de control de esas instituciones. Y, sin embargo, no sucede nada, porque muchas de esas violaciones al derecho a la salud que ve la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen su origen en faltas administrativas. Entonces, creo que eso es un tema en donde realmente tenemos que poner la mirada, y el Sistema Nacional Anticorrupción tiene, y es algo que mis colegas y sobre todo aquí José Octavio López Presa dijo desde el primer momento, tenemos que asegurar que los órganos internos de control sean autónomos, sean independientes y realmente cumplan con la tarea que tienen que cumplir. Entonces, ya estamos llegando, como podemos entender que es un problema de corrupción en el sector salud, y sigo con Marie Claire. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué mecanismo tenemos que implementar? Ya nos comentaste el mecanismo que tenemos aquí en México y lo que falta, pero ya tenemos un mecanismo, la legislación. Pero déjame hacerte una pregunta muy concreta al tema de salud. Sobre qué mecanismo nosotros tenemos que tener, tú que ves un panorama muy general con el Sistema Nacional de Participación, ¿qué mecanismos tenemos que tener para combatir la corrupción en el sector salud? Bueno, yo creo que es muy importante que hagamos alianzas, porque el Sistema Nacional Anticorrupción precisamente tiene un comité de participación ciudadana, una de cuyas funciones principales es precisamente esto, construir alianzas con la sociedad. Y bueno, creo que hoy estamos dando un primer paso. Tenemos que tener una política de alianzas con el sector empresarial. Tenemos que tener una política de alianzas con las comisiones de derechos humanos. México tiene un sistema de protección de derechos humanos que ha recibido, mi estadística es que en los últimos 18 meses la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió más de 8,500 quejas que se refieren al sistema de salud. Y son quejas que todas tienen que ver justamente con faltas administrativas. Tenemos que además hacer una alianza con UNODOC, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con expertos internacionales, con la Academia de Medicina. Es decir, yo creo que lo que tenemos que hacer es constituir un grupo de trabajo que le dé seguimiento a estos temas, que le dé seguimiento sobre todo al comportamiento de las instituciones públicas de salud, pero no solamente, también a los proveedores, en fin, a esta gama tan amplia de actores que forman parte del sistema de salud, y que estén posibilidades de presentar proyectos de política pública. Y desde luego necesitamos una Fiscalía General que funcione y un fiscal anticorrupción independiente, ¿sí? Y profesionalmente apto para entrar a investigar temas tan complejos como la corrupción en el sector salud. Gracias. Cuando detectamos a alguien en el sector salud que comete actos de corrupción ya en esta nueva generación en México, es una pregunta para José Octavio López. Él fue subsecretario de la Función Pública, ahora está del lado del Comité de Participación Ciudadana. Yo le preguntaría un tema de lo que, bueno, ¿qué repercusiones hay para persona física y moral ya en México hoy? Bueno, mira, a mí me gustaría… Yo creo que la mejor manera de responder esa pregunta es hablar de, a ver, ¿por qué las cosas no funcionan en México? ¿Por qué hay tanta investigación? ¿Por qué hay tanta información? Y al final de cuentas hay una impunidad, digamos, increíble, hay una corrupción que no puede acabar. Yo lo pondría en una sola palabra, desgraciadamente la politización del servicio público. El servicio público no debe estar en manos de los políticos que tienen un interés muy ajeno a que las cosas funcionen. Entonces, tenemos la oportunidad ahora de que todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción
se profesionalicen. Entonces tenemos que hablar de la profesionalización de las contralorías, tenemos que hablar de la profesionalización de los ministerios públicos, tenemos que hablar de la profesionalización de los magistrados anticorrupción, de las fiscalías. O sea, si logramos profesionalizar, y esto incluye desde la forma de entrar, es decir, tenemos que asegurarnos que entren los mejores por mérito y no por amigos o porque son amigos del gobernador o amigos del secretario. Tenemos que lograr la independencia, la autonomía de todas las piezas clave del sistema y profesionalizarlas, darles un horizonte de carrera. Si logramos hacer eso, vamos a empezar a ver cambios muy importantes en la disminución de la corrupción en todo el gobierno, no nada más en el sector salud. ¿Por qué? Porque le podemos dar seguimiento. La persona que está ahí tomando la decisión de sancionar no va a recibir una instrucción de su jefe de a este me lo dejas o quítate, sino van a hacer el trabajo que tienen que hacer. Entonces yo como digamos, punto fundamental que quiero dejar aquí es, sobre todo para la siguiente administración, no cometer el gravísimo error que cometió esta administración en el que los contralores eran amigos de los secretarios. Y esto para abajo, o sea, desde luego que si el contralor que pones en el ISSSTE, pues también trae a sus amigos y los pone de contralores aguas abajo. Tenemos que lograr que los contralores sean independientes, profesionales, autónomos y gente incorruptible. Así de sencillo. Bueno, y aprovechando este comentario que nos haces, yo lo incluiría muy concreto al tema de salud. Vamos a irnos al ISSSTE y al IMSS, ¿no? Vamos a ver. Tú fuiste subsecretario de la Función Pública y si te dan una instrucción, un secretario o secretaria o el mismo presidente, quiero que combata la corrupción en el IMSS, en el ISSSTE, porque quiero agarrar como proyecto piloto el salud. ¿Tú qué harías? Bueno, en primer lugar, los contralores que tendrían que tener en el sector salud deberían ser gente que conozca muy bien la medicina, que sean gente súper honorable y que sepan que si van a sancionar a un funcionario, a un médico, a alguien, no van a perder su trabajo, van a seguir ahí. Porque el problema es que muchas veces por hacer el trabajo te corren. Entonces, hay que darle la garantía a los contralores de que si hacen bien su trabajo van a quedar ahí. Pero tenemos que seleccionar a gente profesional, a gente que realmente tenga el deseo de combatir la corrupción. Y además, bueno, que tenga un acompañamiento de gente que sepa de informática, que lleve un buen seguimiento de los asuntos. Pero también si al contralor lo vas a quitar al mes porque viene un secretario nuevo y no le cayó bien, pues esto no funciona. Tienes que darle la seguridad laboral a los órganos internos de control profesionalmente. Y desde luego el sector salud está ahí, digamos, es un candidato ideal para hacer el experimento. Si tú nombras a un contralor en el IMSS y en el ISSSTE, lo que pasa es que es… Es que o sea, hay miles, hay decenas de contralores, porque es tan grande. Claro. O sea, no nada más eso hay uno, digamos, a nivel secretarial, a nivel de la institución, pero en los hospitales hay, en las clínicas hay, en fin, hay toda una red del sistema, digamos, de los órganos internos de control. Tomando ese comentario que haces, que no solamente es un contralor, ¿no? Es contralor en los hospitales, etcétera. El problema que yo veo es que normalmente o son políticos, porque es una buena nómina, ¿no? Y lo puedes meter ahí, nadie se da cuenta. O la otra es que era contralor de la Semarnat, luego la lotería, luego se fue a energía y luego llegó a salud. ¿Cómo le hacemos para especializar? Porque así lo hacen en otros países. Eso no es necesariamente algo desafortunado. O sea, que haya una profesionalización de la tarea no es algo negativo, porque sigues viendo cuestiones administrativas. Pero sí tienes que tener el apoyo de los profesionales. O sea, digamos, tienes que derivar a asuntos en donde está comprometida, digamos, la actuación de un médico, pues no lo vas a poder resolver como contralor. Tienes que apoyarte en un órgano que pueda dirimir si ese médico hizo una actuación adecuada o no. Pero bueno, profesionalizar la tarea de la Contraloría es algo que debe fomentarse y no debemos de impedir que conozcan la tarea en diversas secretarías de Estado. Eso no debe ser un aspecto negativo.
Una pregunta del aspecto internacional para Fernanda Barrera, de las Naciones Unidas. En 2003 se adoptó la Convención de las Naciones Unidas, es una de las 3 convenciones que tenemos aquí, OSD o la OCDE y OEA y Naciones Unidas, pero tú como especialista en este tema de Naciones Unidas, ¿nos podría explicar en qué consisten estos principios y cómo se pueden integrar en el fortalecimiento del tema que estamos viendo de salud? Bueno, gracias por la invitación. En nombre de mi representante, Antonino de Leo, quisiera compartirles justo esta parte. Como bien mencionó Jan Yarab, existe esta convención, la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, y en ella existen varios capítulos, y en específico ahora sobre esta pregunta quisiera abundar en la parte de prevención. Esta parte de prevención es lo que ya han ido comentando mis compañeros en el panel, que tiene que ver medidas que puedan ayudarnos a que el ejercicio de la función pública sea un ejercicio de integridad. Por ejemplo, ahora que hablaban del servicio del sector público, cómo profesionalizarlo, esos principios están en la convención. También lo mismo de cómo hacer el acceso de los ciudadanos transparente, también viene en la convención. Lo mismo toda esta parte de cómo hacer alianzas con el sector público y con la sociedad civil. Es decir, es una convención que busca la corresponsabilidad de 3 sectores: el sector público como el que ejerce los recursos, el sector privado que es, digamos, la contraparte natural porque es donde se contratan estos servicios, y la sociedad civil, que nos gusta verla desde el enfoque de cómo es el observador y como el brazo que nos ayuda a vigilar estos recursos. En esta misma convención también establecen formas de cómo fortalecer los órganos internos de control, o bien en este caso en nuestro país, que es la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y los tribunales. Todo esto con el fin de llevar a cabo una investigación, que también hay una parte de penalización y sanción, cómo fortalecer cada una de las áreas que harán que el ejercicio público sea virtuoso. Y solo para complementar, y en el tema del sector salud, creo que ahora nos serviría hablar un poco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?, que es el marco en el que está trabajando ahora Naciones Unidas. Y para el tema de salud tenemos el Objetivo 3, que está ligado al Objetivo 5, que es la igualdad de género, que tiene que ver completamente con el acceso a los servicios de salud. Y hablando de acceso, también mencionaría el Objetivo 10, que tiene que ver con la igualdad y la no discriminación. Y como para el broche que nos ayuda a que estos objetivos se logren, es el Objetivo 16, que tiene que ver con instituciones sólidas y sociedades pacíficas y justas que atacan la corrupción. Y lo último sería el Objetivo 17, que es el que corre todos los objetivos, que es alianzas estratégicas. Y con esto es alianzas estratégicas, como lo comenta ya la convención, con el sector privado, con la sociedad civil, y yo agregaría que sean alianzas estratégicas en el sentido que sean en aquellos sectores que lo necesitan, el Objetivo 3 y el 5, con actores especializados en ese sentido, y bueno, así sucesivamente. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta, ahora, de la convención, que es un marco jurídico internacional que nos ha servido a nosotros en México, ustedes como especialistas, mi pregunta sería, ustedes en tu oficina, ¿cómo este objetivo 3, 5, 10, 16, 17, ustedes como oficina lo implementan al día en México? Nosotros, digamos que el marco general son la Agenda 2030, estos objetivos, y nuestro marco de referencia es en este momento la Convención de las Naciones Unidas, pero también ahora el Sistema Nacional Anticorrupción y su marco normativo. Entonces, digamos, el marco general, los objetivos, vemos los instrumentos y los principios que tiene nuestra convención y ahora lo que adoptó la legislación nacional, y con base en eso tenemos proyectos. El proyecto en el que más nos estamos enfocando, y también ahora en el sector de la salud, es hacer una metodología que mida los riesgos de corrupción, y nosotros los entendemos en 3 niveles, en donde hay un nivel exógeno que escapa a la fortaleza institucional y más bien tiene que tener indicadores que le midan el riesgo que viene desde afuera.
el riesgo institucional o endógeno, que es ahí donde sirven todos estos principios que hablábamos de servicio público, transparencia, acceso a la justicia, etc. Y el factor individual, que tiene que ver con códigos de ética, ¿no? Entonces, digamos, para resumirlo, nosotros lo aterrizamos a través de metodologías de análisis de riesgo y de la corresponsabilidad siempre, o de trabajo de la mano con el sector privado. Muchas gracias. Estimado Julio, tú eres ahora sí Julio, como mencioné, es el presidente del Comité de Ética de la Academia Mexicana de Medicina. O sea, tú conoces el sector, es tu sector. Yo te preguntaría, ¿qué es lo que está haciendo con estas estadísticas que mencioné y lo que estamos platicando? Ahora sí que tú, dentro del sector salud, ¿qué es lo que hace que el sector salud en México sea tan susceptible a la corrupción? O sea, es una pregunta, ahora sí que alguien que conoce el sector de dentro, que nos puedas comentar eso. Bueno, primero muchas gracias. Al sector salud casi nadie lo puede conocer adecuadamente porque es muy vasto, muy complejo. Pero primero, tratando de contestar tu pregunta y lo que ha emergido de todos los datos que aquí se han analizado, resulta que ahora el sector salud efectivamente es el campeón de las insatisfacciones, de la corrupción y de los abusos. En buena parte es cierto, porque la medicina ha tenido algunas transformaciones recientes, algunas han sido tremendamente favorables, tan favorables que la expectativa de vida se ha duplicado en estos tiempos nuestros de lo que era hace apenas 100 años, gracias a los avances en medicina. Pero quitando eso, la medicina se ha vuelto un terreno muy vulnerable a la corrupción y un terreno de gran discusión en derechos humanos. Déjenme explicar una cosa muy breve. La medicina es el único oficio que promete lo que no va a cumplir. La gente va al sector salud a buscar salud o la recuperación de su salud. El médico parece que se la va a ofrecer y el enfermo cree que se la va a ofrecer. Y la verdad es que frecuentemente no ocurre así. Quizá por eso el sector médico ahora ha sido tan demandado. Déjenme decirles que en un estudio americano y uno británico, en México no hemos alcanzado todavía esos niveles de estudio, se ha señalado que hasta el 45% de las demandas en Estados Unidos contra médicos están mal fundadas, es decir, no son justas, son visiones injustas que tiene el enfermo en torno a lo que esperaba y no le llegó. Si un paciente en nuestros tiempos tiene un cáncer cerebral, por ejemplo, le va a costar un dinero excesivo su diagnóstico y tratamiento, por muchas razones, y su resultado va a ser muy malo. Entonces, en una transacción comercial común y corriente, pues el usuario está muy desfavorecido, muy insatisfecho y muy enojado por el resultado que obtuvo cuando se aproximó al fenómeno médico. Por eso diría yo que a lo mejor en medio de esta confusión hay muchas insatisfacciones que están dadas por esta triangulación inadecuada. Si yo voy a comprar un teléfono celular, yo sé que voy a comprar, tengo una manera de ver y medir y obtener exactamente lo que yo quiero por lo que yo pagué. Si a mí me duele la cabeza y voy al médico, quién sabe qué me vaya a suceder, aunque caiga en las mejores manos. Y seguramente me va a costar mucho más caro mientras más mal me vaya para acabarla de amolar. Eso, digamos, en defensa del oficio. Pero déjenme decirles que ahora ha surgido y nos tiene muy preocupados a muchos grupos médicos en el país, el médico empresarial, que es todo un fenómeno de corrupción de las tradiciones más escolásticas médicas y veneradas por la profesión. No me voy a poner aquí muy elogioso de las tradiciones médicas, pero hay que recordar que históricamente la medicina fue muy ineficiente
hasta que la medicina se volvió científica, hace un ratito, hace 100 años. Y ahora ha sido tan exitosa que gracias a eso el ser humano está viviendo dos vidas, la que le tocaba y la que ha obtenido por los avances médicos. Pero esto ha generado entelequias que ahora vamos a enfrentar y que a mí me da mucho gusto lo que dice Marie Claire y las cifras de Irene y lo que aquí se ha mencionado, porque es un oficio en crisis. Sus éxitos terminan siendo problemas futuros. Si un niño que se iba a morir de diarrea ya no se muere porque lo hidraté y le fue bien, gracias a esa intervención, pues es un candidato para tener cáncer de próstata, en donde seguramente el resultado no va a ser tan bueno ni tan eficiente. Por otro lado, este médico empresarial se ha vuelto una búsqueda incesante de recursos financieros que son prácticamente inéditos en la profesión médica, y los caminos pues ya los señalaron ustedes. Estamos batallando con eso. Y déjenme concluir, si me permites, en 10 segundos, con algunos de los problemas de derechos humanos que son inéditos en la historia de la medicina y que están por discutirse, aún en derechos humanos, en donde los derechos humanos han sido tan claros y Marie Claire Acosta tan prestigiada en su defensa. Ahora déjenme decirles, por ejemplo, que en temas como la muerte, el aborto, las adicciones son terrenos insospechados de derechos humanos y no resueltos. O sea, son objeto de discusión profusa, complicada y fuente seguramente de muchas quejas e insatisfacciones que ya iremos viendo. Qué bueno que realicen este panel, porque la medicina mucho lo necesita, está en una crisis deontológica grave, generada quizá a partir de su propio éxito razonablemente reciente. Pero ahora estamos, pues, por ejemplo, los derechos y las fuentes de corrupción en las enfermedades crónico-degenerativas son terribles. Una paciente que tiene cáncer de mama tiene derecho a recibir el mejor tratamiento, solo que una inyección de un anticuerpo monoclonal cuesta $1,800. Es un derecho humano que ella puede aspirar y que no va a cumplir porque no hay recursos para esa novedad científica. Como tales hay muchos que ojalá que juntos los podamos discutir y llegar a mejores escenarios. Estimado Julio, muchas gracias. Vamos a la mitad del diálogo. Entonces, la siguiente parte podemos tomar, les planteo una pregunta y ustedes pueden tomar de 2 a 3 minutos con el reloj. Concluyendo eso, daríamos un minuto para nada más que si nos pueden dar un mensaje, una conclusión de su parte, un minuto, una invitación, si pueden. Y concluyendo eso, nos quedamos aquí, le cedo el micrófono a Marie Claire Acosta para que dé las conclusiones y Marie Claire trae un proyecto a futuro que también se los quiere comentar en este tema y con esa parte concluimos. Entonces entramos a la segunda parte donde pueden tomar de 2 a 3 minutos y la primera pregunta sería para Magdalena y es muy general, pero a ver si aprovechando los 3 minutos nos puede decir sobre lo que está pasando ahorita, ¿no? Me comentaste lo que está pasando en Bogotá y todo eso. Creo que es muy interesante lo que está pasando ahorita en este tema. Y si nos puede decir qué está pasando en el ámbito internacional en este tema. Y segundo, si nos puedes ahora decir qué medidas se pueden tomar desde tu punto de vista internacional y que conoce el tema para combatir la corrupción en el sector salud en México. Entonces son 2 preguntas. Gracias. En primer lugar, a tu primera pregunta, creo que es muy importante decir de que estos diálogos sobre derechos humanos y anticorrupción liderados por Coparmex son muy importantes, entran en una dinámica que estamos viendo en muchos otros países. Hay una creciente atención al tema de vinculación entre derechos humanos y anticorrupción. Lo vemos aquí en México, lo vemos también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
que ha discutido el tema numerosas veces ya y en el cual hay una resolución que nombraba, que hacía referencia a Marie Claire. En el ámbito de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, también hoy es un gran tema, y también desde las organizaciones que trabajan, las grandes organizaciones que trabajan corrupción, como es Transparencia Internacional. Hay un acercamiento al tema. Ahora, ¿por qué este acercamiento al tema es importante? Eso es un tema clave. Es importante, yo diría, por tres motivos, y por eso, digamos, considero muy importante esta reunión el día de hoy. En primer lugar, porque acerca o ayuda a entender el daño que produce la corrupción. Como decía anteriormente, si lo vinculamos con los derechos humanos, nos hace ver que los actos de corrupción tienen una víctima y por lo tanto podría incentivar a las autoridades públicas, a los actores claves en materia de corrupción, de tomar el tema anticorrupción con un mayor rigor. En segundo lugar, abre alternativas de acción. La alternativa de acción tradicional en materia de corrupción es la vía penal criminal. Con esto no quiere decir que la vía de los derechos humanos es una vía que viene a suplantar esa, al contrario, es una vía que viene a complementarla. Y entran actores importantes como las Comisiones Nacionales de los Derechos Humanos, los sistemas regionales de protección de los derechos humanos o el sistema de Naciones Unidas. Entonces nos abre las vías para buscar los responsables en materia de corrupción, persuadir que haya menos corrupción y presionar a las autoridades públicas para que trabajen el tema. Y en tercer lugar, que es también muy importante para esta reunión y lo que se ha resaltado en tema de alianzas, es que tradicionalmente el trabajo anticorrupción y el trabajo en pro de los derechos humanos ha corrido en paralelo. Estas dos agendas, o quienes trabajan, tanto las organizaciones no gubernamentales, las agencias de Naciones Unidas y los demás actores, han trabajado realmente en paralelo. En cambio, esta agenda, si lo vinculamos, si podemos demostrar los vínculos entre uno y otro, podría entusiasmar a los actores que trabajan anticorrupción y a los actores que trabajan derechos humanos para mirar las sinergias que tienen de trabajar en conjunto y el mayor efecto de su trabajo si pudieran colaborar de una mejor manera en su trabajo. Muchas gracias. Una pregunta para Fernanda. Hablabas de la Agenda 2030. ¿La Agenda 2030 en qué contribuye para el combate a la corrupción y la protección a los derechos humanos? Bueno, abarcando un poco lo que platicaba hace ratito, contribuye justo porque todo lo que busca es, en el tema de salud, es dar acceso y garantizar que se cumpla ello. Por eso mencioné el 5, que tiene que ver con la igualdad de género, que ya vimos en el diagnóstico cómo también las mujeres son las que a veces pueden tener mayor carencia de este servicio. Por otro lado, el 10, que garantiza o que busca garantizar la igualdad y la no discriminación. Entonces, por la parte del sector salud y en general de los derechos humanos, consideramos que la Agenda 2030 tiene todos estos temas que tienen que ver con pobreza, alimentación, medio ambiente, salud, igualdad, género y estos que comento, y tiene el 16, profundizo en ello, que es garantizar instituciones fuertes. En la medida que logremos tener instituciones fuertes, hablando de salud, tendremos el acceso a la salud garantizado, por hablar del tema de salud. En la medida que tengamos instituciones fuertes y sociedades en paz, podremos tener un respeto, promoción y garantía de los derechos efectivo. Y por eso mencioné el 17, en la medida en que hagamos alianzas estratégicas entre los tres sectores, es que la garantía de los derechos humanos efectivamente podrá llevarse en cada uno de los estados parte. Muchas gracias. Una pregunta para José Octavio y el Sistema Nacional Anticorrupción. Con el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿qué tenemos que hacer nosotros, el CPC nosotros, para combatir la corrupción en el sector salud? Mira, yo creo que estamos partiendo de
un primer paso correcto, y es sacar a la luz el problema, darle la magnitud que tiene, porque ha sido un tema que efectivamente ha estado un poco rezagado de la atención de los medios y de la población. Yo soy optimista en que en el sector salud podemos hacer avances muy rápidos. ¿Por qué? Porque los intereses políticos son menores. Y esta es una ventaja, aunque suene un poco paradójico. Entonces, si logramos poner el foco de atención y asegurarnos de que se profesionalice el sistema de control, o sea, los controles internos y las personas que están ahí, muy rápidamente vamos a empezar a ver los efectos. Esto quiere decir también tener sistemas de denuncia efectivos. ¿Y qué quiere decir un sistema de denuncia efectivo? Que el denunciante esté protegido de entrada y que si el denunciante pone la queja, no va a ser la víctima después de una venganza. Entonces, tenemos que darle esa protección al denunciante y también un seguimiento efectivo de su queja. Entonces, yo sí creo que en el sector salud podemos hacer avances muy rápidos, muy efectivos. Tenemos que dotarlo de recursos, tenemos que no dejar de insistir en el tema y comprometer a la próxima administración. Lo primero es lograr que los contralores de las instituciones, tanto del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría, de todo el sistema, sean contralores autónomos, independientes, conocedores del tema, no improvisados, y que tengan la seguridad de que si hacen bien su trabajo, ahí van a quedar. Con eso yo creo que damos un paso muy importante. Interesante, muchas gracias. Una pregunta para Irene. De nuevo, muchas felicidades por Impunidad Cero. ¿Cuál es el rol que tiene que tener, ya una vez platicando de eso y una vez que va a activar esto, Marie Claire, que el CPC lo toma y ojalá que todos lo tomamos y que ya lo queremos traer a un nivel donde la gente escuche y el gobierno escuche de que es un sector salud, un área de oportunidad para el acto de corrupción? ¿Cuál es el rol que tiene que tener que jugar la persona, la sociedad civil en el combate a la corrupción en el sector salud? Pues yo creo que es un rol muy importante. Creo que parte de nuestra función como sociedad civil es dar estos diagnósticos con la información pública disponible para que la gente entienda la importancia del tema, ¿no? Entonces, no solamente hacer diagnósticos los más certeros, que desgraciadamente, independientemente que la Auditoría Superior de la Federación hace estos informes muy buenos, intentar dar un seguimiento para que la gente entienda incluso cuál es la labor de la Auditoría Superior de la Federación, porque es la importancia de contabilizar bien este dinero y cómo esto se traduce, estas irregularidades, en que las personas no tengan acceso a medicinas, acceso a buenos servicios de salud, cuando levanten una caja administrativa por una mala práctica médica que no se le dé seguimiento, intentar explicar un poco también a la ciudadanía cuál es su labor, ¿no? Creo que sí nos faltó o me faltó mencionar un poco que uno de los ejes primordiales en la labor de Impunidad Cero tiene que ver con la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos. Se ha hablado mucho de la lucha contra la corrupción y del combate a la corrupción y mucho con el enfoque en el punto penal. Y sí creemos que es una falta, o sea, de no entender que tenemos todo un sistema de responsabilidades administrativas que se puede ser aprovechado de una mucho mejor manera, independientemente, desgraciadamente también hay una gran impunidad en ese sector, pero si no medimos en qué se están escapando, por qué el Tribunal Federal de Justicia Federal Administrativa anula tantas sanciones de funcionarios, cuáles son los criterios judiciales que acaban proponiendo los jueces para tirar estas sanciones, si no analizamos toda la cadena y le explicamos a la gente la importancia de esto, muy difícilmente vamos a poder luchar contra la corrupción, porque es muy fácil decir que hay corrupción en el sector salud, pero es ya una cosa distinta decir que es muy distinto el caso de Chiapas y el Estado de México al Estado de Puebla, por poner un ejemplo, y decir cifras exactas de en qué se están desviando en esos estados los recursos e incluso ya ponerle nombre y apellido a la gente que es responsable de esas desviaciones. Entonces sí creo que nuestro papel es hacer los diagnósticos más certeros, informar a la sociedad y también como sociedad saber cuáles son nuestros derechos, porque lo que nosotros hemos analizado es, además de las declaraciones de los funcionarios públicos, las quejas son el mecanismo por las que más sanciones administrativas se aplican en este país. Entonces también nosotros podemos aplicar eso y enseñar a la gente cómo puede levantar una queja, cuáles son los mecanismos y cómo nosotros intentar darle un seguimiento a toda la cadena para que no acabe en impunidad.
¿Y los ensayos que tienes y el que vas a publicar está en la página web de ustedes? Sí, pueden consultar toda nuestra información, está pública en www.impunidad0.org. El ensayo sobre seguro popular lo sacamos en octubre, pero el de negligencia médica ya está, y también tenemos uno respecto al nivel de impunidad administrativa que existe en el país. Perfecto. Estimado Julio, una pregunta ya, como decía Juan José, el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, ya las personas físicas y morales son susceptibles a actos de corrupción. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 25, te dice que tiene que tener una persona moral un programa de mejores prácticas, que por cierto, la Comisión Nacional Anticorrupción y el CPC publicaron el primer programa de mejores prácticas, que es gratuito. Mi pregunta para ti sería, en el sector salud, para medidas preventivas como sector empresarial, ¿cuentan con un programa de mejores prácticas, promueven las mejores prácticas dentro de las empresas para combatir la corrupción? Sí, hay varias instituciones que se han formado recientemente con esa preocupación. Aquí también hay una disparidad. En el sector empresarial de la medicina hay mucho dinero. Obviamente los medicamentos e insumos para la salud han representado, además de sus beneficios obvios, cantidades extraordinarias de dinero. Los médicos antes hacían poco con poquito y no estaban sujetos a mayor escrutinio, pero ahora la salud y sus mecanismos son extraordinariamente versátiles y son fuente de recursos y fuente de corrupción de todos lados. Déjenme decir que de parte del empresariado, de la industria farmacéutica y de implementos médicos, se ha formado en los últimos años, 3 o 4 años, un comité que ha sido muy bien aceptado por tirios y troyanos sobre ética en la industria de insumos. Y la contraparte de la Academia Nacional de Medicina ha hecho lo mismo. Las basales de ambos es intensificar la aplicación de las reglamentaciones y hacer una cosa que es altamente efectiva en medicina, que es hacer recomendaciones para todos los gremios y que sirvan como una guía moral de conducta. A lo mejor esa terminología en puntos tan drásticos como acabar con la corrupción, el robo, la simulación, la negligencia, sonaría medio rara, pero yo pienso que la comunidad médica y de la salud tiene un historial muy bueno que le permite tener instituciones con credibilidad y seguir recomendaciones. Déjenme comentar un ejemplo. La industria farmacéutica y la industria en general, ahora, como ustedes saben, pues utiliza dádivas, viajes a congresos y demás, en fin, para mencionar, para convencer en métodos propagandísticos muy razonables a los médicos para que sean usuarios de los productos determinados. Bueno, pues ahí estamos haciendo recomendaciones muy draconianas al respecto, que no se pueden reforzar con reglamentos punitivos, ni con leyes, ni nada. Nosotros pensamos que ese es un camino, además de lo que aquí se ha dicho del reforzamiento de las reglamentaciones, es un buen camino para enderezar muchas desviaciones en los sistemas de salud que están lesionando seriamente a la profesión y al oficio en general de la salud. Estimado Julio, muchas gracias. Estamos, y porque Mariclán me lo pidió para administrar el tiempo, estamos en la parte final, en 12 minutos concluimos. Viene la parte final donde cada quien da un minuto de conclusión, que serían 5, y luego al final sería Mariclán cuando dé sus conclusiones y clausuramos el diálogo. Sí, exactamente, porque tú me lo pediste, ¿no? Entonces, ¿por qué no, José Octavio, por qué no empezamos contigo? Ponemos un minuto que tú nos des tu punto de vista, conclusiones, etcétera. Sí, con mucho gusto. ¿Cuáles son las mejores prácticas internacionales que han tenido un impacto muy efectivo en el combate a la corrupción? Yo diría que son la independencia, la autonomía de 3 tipos de instituciones. El Poder Judicial, desde luego, las fiscalías, y bueno, nosotros tenemos la oportunidad ahora de quitar la politización
de la función de control en el Ejecutivo, en los ejecutivos, tanto federal como en los estados. Tenemos que lograr que los gobernadores no pongan a sus cuates en las contralorías, tenemos que lograr que los secretarios no tengan a sus cuates como contralores. Es un problema básicamente de nombramientos. Pero no, hay que insistir en la importancia de tener una fiscalía autónoma independiente, anticorrupción desde luego en todo el país. Hay que insistir en la independencia y la autonomía del Poder Judicial en los estados también, que está sumamente débil. Los gobernadores nombran y quitan jueces, lo que es una aberración. Y bueno, si logramos hacer en los próximos años, en este primer trienio, estos cambios, estoy seguro que los frutos se van a ver reflejados hacia el final de la administración. Pero no podemos cejar, tenemos que obligar a que se hagan las cosas de esta manera: independencia judicial, independencia de los fiscales y profesionalización de los contralores. Muchas gracias. Fernanda. Bueno, mi conclusión sería justo lo que estamos haciendo aquí. Creo que mencioné el tema de las alianzas estratégicas, pero es esto, es entender que el tema de corrupción y derechos humanos, como se comentó aquí, van de la mano y se tienen que trabajar en conjunto, y en ese sentido estar el sector privado, sociedad civil, organismos del sector público y organismos internacionales que pueden complementar con herramientas de buenas prácticas internacionales, es como se lograría no nada más alcanzar el objetivo que queremos, que es en este caso el tema del acceso y el respeto, el acceso a la salud, como el respeto y la promoción de los derechos humanos, sino en general entender que una agenda de derechos humanos es una agenda también de anticorrupción. Y mi oficina quiere colaborar con cada uno de los que estamos aquí para poder lograr eso, una alianza estratégica con esa agenda. Gracias. Muchas gracias. Irene. Pues sí, acabar mencionando, creo que lo decimos varias veces, desgraciadamente es una frase muy fuerte, pero creo que es cierta: la corrupción mata, y creemos que la impunidad permite que estos casos sigan pasando. Y en el medio lo que vemos también es como la falta de transparencia y de claridad en los datos. Lo que no creemos que lo que no se puede medir no se puede realmente combatir. Entonces, para realmente poder combatir la corrupción en el sector salud, necesitamos datos de la más alta calidad que nos van a ayudar en la parte de prevención, de saber dónde están las mayores irregularidades, y desgraciadamente también hacer mención en la parte de sanción, ¿no? Sí, creo que la parte de impunidad, si no se acaba resolviendo tanto los aspectos administrativos como penales que requieren, o que en todas estas irregularidades acaban cediendo, vamos a seguir que estas cosas sigan pasando. Y volver a mencionar la importancia del diálogo, no solamente entre distintos sectores, sino multidisciplinario. Siempre que hablamos de impunidad, creemos que no es solamente un asunto de abogados, sino un asunto en donde intervienen muchísimas disciplinas, que creemos que la lucha va a ser a mediano y largo plazo, y que por lo mismo los nuevos estudiantes tienen que empezar a enterarse de la importancia de estas temáticas. Magdalena. Yo quisiera reiterar las 3 medidas en generales que se deben tomar. En primer lugar, la transparencia. Debiera haber una transparencia activa, una difusión de información activa respecto, por ejemplo, de los programas, respecto de los presupuestos en materia de salud. El titular de la salud, el ciudadano, debiera saber claramente cuáles son sus derechos y los programas de salud a los cuales tiene derecho. En segundo lugar, el tema de la participación. Es muy importante que los diversos sectores de la sociedad puedan participar en el diseño de las políticas de salud pública. Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado porque hay muchos intereses, por lo tanto tiene que haber una participación que sea equilibrada, que los distintos sectores puedan participar. Y finalmente, la rendición de cuentas. Se requiere contabilidad precisa, auditorías, se requiere poder seguir el gasto en materia de salud pública, se requiere fiscalización profesional de los profesionales de salud respecto de cómo están cumpliendo, y también es muy importante la regularización de todo el mecanismo de distribución, producción y comercialización de los fármacos, porque es un área muy importante. Y finalmente, reiterar que el trabajar en temas de anticorrupción en materia de salud es tarea de todos, del sector público, del sector privado y de nosotros como ciudadanos. Muchas gracias. Julio. Bueno, sería redundante, pero mi recomendación sería que este tipo de reuniones
se tornen cada vez más torales, más eficientes y más influyentes en las decisiones públicas. En la práctica de la medicina común y corriente hemos visto que el mejor de los éxitos es la multidisciplinaridad para el enfoque de problemas serios en medicina. Pues ahora estos problemas en salud hay que enfocarlos así, como lo están haciendo ustedes. Muchas felicidades y ojalá que sean muy exitosos estos esfuerzos. Muchas gracias. Entramos a la parte final, no sé, unos 5, 7 minutos, Marie Claire, lo que tú me digas, para dar las conclusiones que tú traes en este proyecto. Te cedo la palabra, Marie Claire, gracias. Pues muchas gracias. Bueno, yo quisiera iniciar con una conclusión muy obvia, y es que pues yo creo que ha sido muy exitoso este primer diálogo entre todos nosotros. Yo encuentro muchos temas muy importantes, muchas coincidencias, y sobre todo lo que yo veo pues es el ánimo de seguir trabajando juntos en este tema y entender pues que tenemos que hacerlo construyendo las alianzas estratégicas, vinculando la normatividad de los derechos humanos con la normatividad anticorrupción. Y yo quisiera decir, antes de concluir con propuestas muy concretas, que el hecho mismo de que hayamos podido hacer este foro, pues ha implicado mucho trabajo interdisciplinario, que quizá no se ve, pero que ahí está. Si no hubiera sido por los diálogos y el ánimo y la interacción con mis colegas del Comité de Participación Ciudadana, con Luis Manuel Pérez de Hacha, si no hubiera sido por el trabajo del equipo que tenemos, es un equipo muy pequeño pero muy profesional en el Comité de Participación Ciudadana, si no hubiera sido por el aporte invaluable de Alejandro y de Coparmex, y si no hubiera sido también por el aporte intelectual de Fabián Sánchez Matus y Lorena, su colega, no estaríamos aquí discutiendo lo que estamos discutiendo. Entonces sí quiero públicamente agradecerles, porque gracias a esto nos dieron un gran empujón. Bueno, yo creo que lo que procede, para mí sería muy difícil hacer las conclusiones de todo lo que se ha dicho, pero yo lo que sugeriría, y ya lo dije en alguna de mis intervenciones, pues es que continuemos con este ejercicio conjunto. Y yo quisiera proponer la integración de un grupo de trabajo que le dé seguimiento a este evento, que le dé seguimiento al digamos, desempeño del sector salud, que aporte la información que se requiere, los estándares, la normatividad, etcétera, y que tenga como finalidad, por un lado, vigilar, ¿sí?, el comportamiento del sector, pero también proponer políticas públicas para atacar este enorme problema. El relator especial de Naciones Unidas, tan multicitado por nosotros en este foro, pues ha presentado un conjunto de recomendaciones que me parece que son muy convenientes, y que muchas de ellas ya se han mencionado en este primer foro. No las voy a repetir, pero me parece que deberíamos tener quizá como punto de partida para este grupo de trabajo justamente pues discutir estas recomendaciones, ver qué tan viables o qué tan viable es su aplicación en México y qué necesitamos para ello. Por otro lado, bueno, y me gustaría también decir que la Comisión Anticorrupción de Coparmex y el Comité de Participación Ciudadana, pues nos hemos dado a la tarea ya está además concluido, y José Octavio López Presa ahí jugó un papel fundamental,
pues de crear un manual de integridad empresarial, que deberíamos también revisarlo y ver qué tan aplicable es al tema del sector salud y con el apoyo de todos ustedes, pues adaptarlo precisamente al sector salud. Y por otro lado, y finalmente, creo que lo que debemos hacer cuanto antes, tanto el Comité de Participación Ciudadana como Coparmex, pues es promover talleres a lo largo del país, con la presencia de funcionarios de gobierno, empresarios, expertos, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, sobre justamente el vínculo entre el ejercicio de los derechos humanos y la corrupción, y desde luego creo que deberíamos comenzar por el tema de la salud. Yo lo dejaría ahí, Alejandro. Perfecto. Muchas gracias. María Clara, muchas gracias. A nombre de Coparmex agradecemos a todos los ponentes. Le daremos seguimiento a las recomendaciones de María Clara. Es un excelente proyecto, María Clara. Luis Pérez de H. también, gracias por las iniciativas. A los miembros del Comité de Participación Ciudadana. Por cuestión de tiempo tenemos que concluir, si no el Cherato me va a apagar esta luz, ya me lo hizo una vez. Entonces agradezco a nombre de Coparmex a todos ustedes y le daremos seguimiento. Muchas gracias.